Bueno, vamos a hacer algo diferente en este momento. Hasta ahora hemos escuchado, hemos hablado, hemos dado conceptos, hemos leído bastante, hemos escrito bastante, lo cual es súper, súper bueno. Sin embargo, yo quisiera aportar a este taller eh, algo, historias de vida. Yo quiero compartir con ustedes cómo el no haber puesto en práctica mucho de las cosas que hoy eh, hemos aprendido hasta este momento te llevan a un caos y uno piensa que son cosas que nunca te van a suceder. Les comento, bueno, como saben, pues yo soy de Panamá eh, y yo vengo de una familia de tres hermanas donde pasamos una niñez súper hermosa, donde el tema dinero nunca fue un problema porque no era un tema de que éramos personas súper ricas ni millonarias, pero mi papá pues tenían una situación, tienen una situación económica estable y como somos mujeres, pues se dedicaron a trabajar para darnos a nosotros lo mejor, las mejores escuelas, las mejores ropas, las mejores cosas que había en la vida. Eh, y eso fue como su sueño, su logro. En casa había personas que nos atendían. Entonces nosotros fuimos creciendo pensando que pues no nos tocaba hacer nada, que las personas tenían que servirnos, que todo era fácil, porque a pesar de que mi mamá y mi papá trabajaban bastante y tenían sus negocios, pues nosotras no tuvimos esa necesidad. Entonces nacimos de allí, mi papá, había algo, mis papás no habían ido al colegio ni a la universidad, entonces ellos eran empíricos. Y creo que fue tanto esto que cuando tienen tres hijas mujeres, eh, se esforzaron en que nosotros teníamos que estudiar para grandes cosas. Y mi papá comenzó a enseñar desde pequeñas que todo se podía lograr en la vida con, con algo diferente a lo que uno entiende hoy. Mi papá decía que todo se podía lograr en la vida por nuestras propias fuerzas, que había que ser profesional para poder tener dinero, que había que prepararse para poder tener dinero, que si nos iba mal en la vida y teníamos un problema sentimental de pareja, de relaciones, uno dejaba eso y seguía. Y así nosotros crecimos, así crecí yo, hasta mis 18 años, fuimos a estudiar, yo estudié ingeniería, y a los 22 años llego a mi casa con mi diploma de ingeniera, con un novio que nadie conocía, con un embarazo, y wow, esto comienza a revolucionar pues, mi familia, mi casa, y comienza a cambiar la vida de uno, ¿no? Te das cuenta en ese momento que uno hace tantas cosas cuando no hay temor de Dios en tu corazón. Pero en ese tiempo yo pensé que eso era normal. ¿Ves? A pesar de que mi mamá y mi papá nos habían inculcado tantas cosas, igual uno hace lo malo sabiendo que está mal y eso tiene consecuencias. Entonces vino esta etapa de mi vida donde ya yo estaba graduada y me caso de manera casi que obligada por la sociedad, por lo que dirán con esta persona y comenzamos pues a tener una vida de familia, pero ¿qué familia? Nunca la planificamos. Al año, pues este matrimonio ya no está y agarró a mi niña, la lleva a casa de mis padres, ya mi niña tenía un año, más o menos, un par de meses, y le digo, me la tiene aquí, me la cuida unos meses hasta que yo me estabilice para conseguir el dinero, decía yo, para poder hacerme cargo de mi hija. Papá felices, a mi niña no le faltaba nada, tenía lo mejor cuidado, lo mejor todo, y yo me voy a trabajar a una empresa transnacional e inmensa. Comencé en ese momento a idolatrar en mi corazón eh, el avance de lo que era el trabajo. ¿Y qué había en mis ojos? Que si yo avanzaba más y escalaba una posición más, pues ganaba más. Y como era una empresa transnacional, me preparé hasta, hasta lo más alto que pudo haber en la organización desde el punto de vista del área en que yo desempeñaba. Yo estaba en el área de Contraloría de esa empresa, de ahí manejábamos, en Panamá manejábamos 17 países
solamente del área de Centroamérica y Sudamérica, y a nivel mundial, pues inmensa, te vas convirtiendo en una persona que piensa que de verdad que el dinero te va a resolver la vida. A mis 35 años, ya yo tenía casa, carro, estabilidad económica, eh, vestía bien, eh, zapatos, vida social. Para ese momento, cualquier persona decía, qué mujer tan exitosa, no le falta nada, pero detrás de eso te faltaba todo. Te faltaba un hogar, porque te faltaba una familia, ¿por qué? Porque yo decía que trabajaba tanto para mi familia, pero ¿qué familia si nunca estaba presente? Siempre me pasaba en aviones, siempre trabajando. Y pasaron esos 6 meses que yo le dije a mi mamá y mi papá que me cuidara a mi hija, pues demoró 15 años. 15 años donde yo no estuve presente en la vida de mi hija, solamente los fines de semana. A los 35 años, cuando todo el mundo piensa que tú eres una mujer exitosa y que tienes dinero y que no te falta nada, pues tampoco tenía una pareja porque nunca más me vuelve a casar. Y en ese momento te das cuenta que tú eres una mujer de éxito solamente para lo que la gente ve. Como hemos aprendido en este taller, nunca me puse a reflexionar cuál era mi real situación. Trabajaba mucho, siempre estaba enferma, estresada, gastritis, problemas de salud, pero eso yo era fuerte, eso no tenía que saber nadie, gastaba en doctores para que no, pues, no faltara trabajo, y fueron 15 años hasta que un día, yo creo que Dios nos habla a nosotros, aunque nosotros no, en ese momento, no sea Dios nuestra prioridad, porque en ese momento mi prioridad era el trabajo. Y llego a esta etapa de mi vida donde conozco a una persona, me caso nuevamente, me traigo a mi hija de la casa de mis padres, me caso y decido tener un niño, un bebé. Y tú dices en ese momento, wow, mi vida está realizada. Ya tengo todo lo que les dije, más un esposo. ¿Qué te hace falta? Tú dices, nada, no te falta nada. Eres una persona que es muy bien vista, que para hablar contigo tiene que sacar citas, donde a nivel internacional todo el mundo te conoce, ya donde hablas más de, ya puedes hablar otro idioma, donde has viajado a muchos países, donde ya tienes una reputación ganada, ya no tienes una autoridad ya a nivel ejecutivo. ¿Qué te hace falta? Y, y llegamos a ese momento de nuestra vida así. Pero un día, cuando yo tenía 10 semanas de embarazo, este super trabajo, esto todo se me despiden de este lugar por un tema administrativo y tú sientes que la vida se te mueve y comienzas a darte cuenta de las realidades de vida. Eh, Te das cuenta en ese momento que tú nunca te analizaste, que rompiste una cantidad enorme de principios de vida. Eh, el primer principio que rompiste era el que enseñábamos cuando las metas, que solamente tenía metas de trabajo. No tenía metas de salud, no tenía metas personales, no tenía metas de familia, mucho menos metas espirituales, y la vida se te vuelve un caos. Para ese momento te das cuenta que el dinero es como algo, como un escudo que te cubre solamente cuando tú eres una persona de éxito. Pero cuando ya dejas de serlo, pues el dinero no te sirve para nada, no te sirve para recuperar amistades, no te sirve para salvar tu reputación, no te sirve para curar la tristeza, no te sirve para sanar tu corazón. Y pues comencé a convertirme en una mujer deprimida, en una mujer frustrada, en una mujer resentida. Y ahí te das cuenta que Dios es importante en la vida de nosotros, que la vida espiritual de nosotros es importante, porque hasta ese momento de mi vida tuvo que pasar todo esto para darnos cuenta que había un Dios que te estaba llamando, que había un Dios que te quería enseñar algo diferente, lo tenía que llevarte a este punto cero. Ahí comencé una vez a través de alguien que nos invitó a un lugar que ni siquiera fue una iglesia ni nada, fue un lugar laico, a entender que había un Dios que estaba vivo, que no era un Dios que estaba muerto en una cruz, un Dios que restauraba, que sanaba. Y que comenzamos a darnos cuenta en ese momento que nosotros teníamos un problema muy serio, que nunca habíamos podido visualizar.
como familia, y era que éramos unas personas quizás que como que altaneras, quizás soberbias, no éramos capaces de pedir perdón, hacíamos las cosas de manera absoluta, no poníamos a Dios en ningún lugar, no le preguntábamos qué hacer, ni cómo, queríamos tomar las decisiones por nosotros mismos. Ahí te das cuenta que viene el Señor a poner orden en tu vida. Me comencé a dar cuenta que era una mujer que no era íntegra. Yo hacía presupuestos hasta de $1.000 millones para la empresa para la cual trabajaba, porque el área exactamente que yo dirigía era la de presupuesto. Y nunca hice un presupuesto personal para mí. Nunca, nunca. Yo sentía que no era necesario hacerlo porque la plata pues sobraba. Entonces comienzas a hacer cosas en la vida para otros y de otros y no te preocupes por la tuya. Comencé a darme cuenta que nunca había cuidado el templo de mi salud. Estaba sumamente enferma, desgastada, estresada, con bacterias y tantas cosas en el estómago que me costó mucho, mucho salir. Solamente la mano de Dios te pudo ayudar. Y te das cuenta en ese momento que no eres nada. Te das cuenta en ese momento que al minuto 1 de estar despedida dejaste de ser una mujer de éxito, porque ya no es bien vista, porque ya te miran raro, ya están los chismes, ya están las murmuraciones, ya no tienes autoridad, ya no eres la ejecutiva. Y el dinero te sirve para nada. Vamos a pasar todo esto en nuestra vida. Adicional que obviamente se puede imaginar problemas de pareja, de falta de comunicación. Y comenzó a dar cuenta que el Señor comienza a trabajar en mí para dejar de ser esta mujer necia, orgullosa, que piensa que puede lograr las cosas por ella misma, para comenzar a ser una mujer de valor. Una mujer que comenzó a aprender de principios de vida. Yo decía al Señor que cuando comencé a entender que había un Dios, que tú le podías hablar, que te iba a responder, yo decía que yo quería capacitarme en cosas nuevas. Y cuando me envió a capacitación, me mandó un estudio de la palabra del Señor. Yo no entendía por qué yo estaba ahí. Y es porque dentro de esa palabra están todos los principios de vida del reino, personales, de salud, financieros, de matrimonio, de negocios. Y él me estaba formando. Comenzaron a pasar cosas y comenzó el Señor a restaurar nuestra parte financiera, porque para esta época ya estábamos perdiendo casas, ya habíamos perdido carros, ya en casa pues no era como me faltaban muchas cosas, había muchas deficiencias. Y comencé a entender que Dios no tiene problemas con la plata porque Él es el dueño de todo. Él tiene problemas con nuestros corazones. Y todo comenzó a fluir mejor cuando comenzamos a saber qué era lo que era perdonar. Que el Señor necesita corazones agradecidos. Un día el Señor confrontó mi corazón y me dijo a mi corazón: ¿por qué andas viendo siempre lo que te hace falta? ¿Por qué andas viendo el pasado? ¿Por qué andas viendo lo que tenías y no ves lo que tienes ahora? Lo nuevo que estoy haciendo en tu vida, lo nuevo que estoy haciendo en tu esposo. ¿Por qué estás viendo todos sus defectos y no comienzas a ver las virtudes? Y me dijo: tienes que aprender a agradecer. Comencé a aprender a agradecer. Aprendimos también otro principio, que es el principio de poder. Nuestras palabras tienen mucho poder. Las declaraciones, la visión, ¿qué quieres? Yo decía tantas cosas: no, que no hay dinero, que mi esposo no me da, que no. Tienes que visionarte, tienes que aprender a saber qué quieres. Hay una palabra muy hermosa que dice que el Señor va a proveer todo lo que necesitas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Pero si tú no sabes lo que necesitas, ¿cómo te va a proveer? Comencé a poder entender, a saber qué realmente necesitaba en esta casa. Como ama de casa, entonces, como mujer, como madre y como esposa. Ya no como ejecutiva, ni como profesional, ni como, no, como esposa y como madre, porque ese era el lugar que el Señor tenía para mí. Sigo siendo una profesional, sigo haciendo muchas cosas desde casa, pero mi rol principal no está allá afuera en las empresas. Y algo importante, que es un principio que también el Señor nos enseñó: mire, la vida tiene un orden. Yo había roto este orden. Un día le dije al Señor, sin saber que Él estaba diciendo que pusiera en orden mi vida, y yo pensé que iba a pagar las deudas,
Y lo primero que tuvo que pasar fue que yo tenía que reconocer que mi esposo era la cabeza del hogar. Hasta este momento, como yo pensé que yo tenía, como yo tenía dinero para pagar y sobraba, entonces yo pensé que yo podía tomar decisiones, decidir qué se hacía, qué no se hacía, qué se compraba, qué no se compraba. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere orden, disciplina. Y les puedo decir que después de ya de muchos años, 6 años, hoy yo no quiero regresar a esos congeladores fríos, a trabajar como antes, a desenfocarme de los objetivos que Dios tiene para mí. Esto es importante, el propósito. Un día le dije, pero bueno, si ya no voy a ir a trabajar, si ya no vamos a tener negocios, porque también sin consultar al Señor, como pensaba que tenía dinero, después de haber sido despedida con el dinero que me dieron, pusimos un negocio, el negocio duró 2 años y nos lo secuestraron y perdimos muchísimo dinero más. Y de ahí te das cuenta que tienes que pedirle al Señor propósitos de vida. Y el Señor me mostró cuál es el propósito de vida, mi sueño de ser una conferencista, de poder ayudar a mujeres, de ser de bendición para mujeres. Pero para que eso pudiera pasar, tenía que comenzar a preparar, a tener una relación con Él, una intimidad, a poner en práctica los principios de vida, porque no te puedes parar a hablar lo que no has vivido, a tener realmente un rol perfecto de esposa. ¿Cómo le vas a hablar a una mujer de lo que es un matrimonio si tú no lo haces en casa? De ser un rol excelente de madre, de hija, honrar a mis padres, no por dinero, honrar con tiempo, con cariño, con abrazos, con besos. Y yo te puedo decir hoy que no es difícil, no es difícil lograr las cosas que te propones, especialmente la parte financiera. Mira, Dios no tiene problema con los corazones, Dios tiene problema, no tiene problema con el dinero, Dios tiene problema con los corazones. Comienza a perdonar, número 1. Número 2, comienza a hacer al Señor parte de tu vida. Mire, Dios no puede pagar la casa donde Él no vive. El Señor Jesús no puede pagarte el carro donde tú no lo invitas a dar una vuelta. Ni comprarte la ropa donde tú ni siquiera le preguntas si tienes que ir a esta fiesta o no. Principio número 2, consejo número 2, haz del Señor tu centro de vida. Invítalo en todo, llámalo a todo, pregúntale todo y sigue sus pasos. Sea agradecida de lo que tienes, no te andes fijando en lo que te hace falta. Sea agradecida con todo lo que tienes, lo que la vida te ha dado hasta este momento. Nunca dejes de perseverar, no te rindas. Preguntar al Señor cuál es el propósito. Quizás nos desgastamos porque estamos yendo a los caminos y a los lugares equivocados. Y proponte ser una mujer de bendición. Proponte a ser una mujer que más que recibe, una mujer que da. Fuimos llamadas a hacer cosas grandes, especialmente las mujeres. Para los que conocen la palabra, ustedes van al capítulo de Lucas 8, una historia hermosa donde el Señor iba con sus discípulos, iniciando sus ministerios. Y ahí dice que las mujeres financiaban la obra de Jesús. Las mujeres, tú y yo, financiamos la obra de Jesús, de esa época. Nosotros estamos esperando que Jesús nos financie la obra. Comencemos a pensar diferente, a actuar diferente. Comencemos a ser mujeres dadoras. Sí, bueno, en estos minutos eso quería compartir. Por eso le decía que somos mujeres iguales, comunes, corrientes, que pasamos situaciones, pero somos capaces de levantarnos de la mano del Señor y aplicando los principios correctos que son perennes, universales y se cumplen.